Buenas, ¿cómo están? Bueno, esto va a ser un repaso de la clase del día viernes. Bien, con el tema de la importación de planos, ya habíamos visto la parte de traer imágenes en formato obviamente de plano, escalarlo y a partir de eso realizar el modelado. En este caso vamos a ver un paso siguiente, por así decirlo, que es el de traer un plano. Pero lo más importante de entender es que no estamos ahorrando el paso de hacer nuestras propias guías y vamos a tener ahora sí unas líneas típicas de SketchUp y que a partir de eso vamos a poder utilizarlo para poder levantar el conjunto. Bien, entonces para importar un plano tenemos que venir a donde dice archivo, le damos en importar y de esta manera traemos un plano de AutoCAD. Cabe destacar que si nosotros abrimos en la parte de etiquetas, fíjense cómo nos ha dejado visualizar y poder hacer lo que nosotros querramos con las capas que vienen de AutoCAD. ¿Ok? Entonces, de esta manera, nosotros podemos utilizar esas capas para poder manipular los objetos. Por ejemplo, yo acá me posiciono sobre una línea que, si voy acá donde dice información de la entidad, sale que es de muros. Bien, si doy clic derecho, seleccionar todo con la misma etiqueta. Fíjense cómo nos selecciona todo lo que vendría a ser muro o todo lo que vendría a ser sección en el dibujo del plano. Bien, y así sucesivamente con todas las demás capas. Nosotros no vamos a utilizar las líneas que vienen del plano AutoCAD porque vamos a hacer nuestras propias líneas, ya que generaría problemas después para ir levantando la geometría y ya vamos a ver por qué. Entonces, el primer paso para hacer, muy importante, es seleccionar todas estas capas, clic derecho, eliminar etiquetas. Acá nos dice dos opciones, una sería la de eliminar entidades, lo voy a hacer para que ustedes lo vean solamente. Y fíjense cómo elimina todo, esto por lógica tiene que estar en la capa 0, por eso no se elimina, pero lo demás sí lo elimino. La opción correcta que vamos a utilizar es asignar a otra etiqueta sin etiqueta, ¿ok? Bien, entonces de esta manera tendremos un plano totalmente limpio. Ahora lo que hacemos es hacer una etiqueta nueva, yo en mi caso sé poner DWG, pueden poner también AutoCAD y con la etiqueta seleccionada, clic y lo apliqué sobre el plano municipal. Entonces ahora ya lo podemos apagar. El otro paso es verificar las medidas de este plano. De la misma manera que nosotros traíamos un plano en formato de imagen y lo escalábamos, en este caso corremos con la suerte de que probablemente ya esté escalado, pero hay que verificarlo de igual manera. Entonces, yo voy a ir al plano original, que es este, en AutoCAD, y por ejemplo, voy a medir el lateral 25 metros. Entonces, venimos a SketchUp y vamos a hacer exactamente lo mismo. 25 metros. Ok. Entonces, estando escalado, estando en una capa, el último paso, y ya nos ponemos a la parte de dibujo, sería, bueno, seleccionar el plano en información de la entidad, ponerle el candadito. ¿Por qué? Bueno, porque no queremos en ningún momento utilizar líneas del plano original para hacer un dibujo. ¿Por qué? Porque podemos tener problemas, podemos empezar a tener líneas duplicadas, líneas que no están en su correcto eje, etc. Otro paso adicional para ver el tema de las líneas si están en correcto eje, podemos venir donde dice estilos, edición y en el primer iconito donde está la parte de las líneas, básicamente aristas, perfiles, etc. Acá abajo le cambiamos a color único a por eje. Y de esta manera, por ejemplo, podemos verificar un montón de cosas del dibujo, sobre todo en la parte de ejes.
hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, esta parte del muro también nos salta como que no está en el eje. Eh, Así que bueno, de esta forma ustedes pueden verificar. Pero bueno, habiendo bloqueado la capa, ya podemos empezar a dibujar. ¿Cómo vamos a dibujar? Bueno, tratando de, si por ejemplo no tengo seleccionado ahí el plano, vamos a tener un problema que no vamos a ver la línea que dibujamos porque tiene el mismo color del plano de abajo. Entonces una forma que sé utilizar yo es selecciono el plano y fíjense cómo ahora sí resalto la línea que dibujo. Entonces podemos dibujar, dibujar y ahí ya tenemos la geometría y podemos levantar tranquilamente. Entonces, de acá en adelante es exactamente igual a como venimos haciendo, ¿no? Copiando las líneas, verificando las medidas, poniendo los equipamientos en donde van según lo que dice el plano, etcétera. Bien, bien, en esta parte del repaso vamos a ver, ahora sí, con un modelo ya hecho en SketchUp, cómo podemos exportar imágenes lógicamente para AutoCAD. Entonces, para hacer eso, en primer lugar, yo lo que hago es siempre poner proyección paralela. Esto es básicamente para que podamos tener imágenes totalmente rectas, es decir, que no fuguen. Y lo que voy a activar yo en este caso es clic derecho, vistas. Y con esta pequeña barra lo que podemos hacer es ir intercambiando entre las diferentes vistas que nos brinda SketchUp. En este caso, por ejemplo, puedo poner la que dice frontal. Con el zoom, acercarme más o menos hacia donde yo quiero que se exporte la imagen, porque lo que hay que tener en cuenta es que lo que estamos viendo es lo que se exporta, es decir, si nosotros estamos viendo todo lo que modelamos, se va a exportar todo, y si nos posicionamos bien cerca, vamos a solamente exportar lo que estamos viendo en imagen. Bien, entonces, una vez hecho esto, venimos donde dice archivo, exportar gráfico en 2 dimensiones. Bien, ahora se nos va a abrir una pequeña barrita que lo que nos pide básicamente es, en primer lugar, el nombre y en segundo lugar, el formato del archivo. Nosotros ya hemos visto que podemos exportar imágenes en JPG y ahora lo que vamos a ver es en formato DWG. Bien, si le damos clic ahí y por ejemplo le pongo fachada, esperamos un ratito mientras se va exportando, vamos a conseguir hacer un archivo de AutoCAD en el cual nosotros vemos la fachada que exportamos de SketchUp, ¿sí? Está en perfectas ortogonales y bueno, acá ya podemos empezar a trabajarlo obviamente en AutoCAD. Otra forma de exportar es haciendo una sección, ¿bien? Entonces, ¿cómo vamos a hacer una sección en SketchUp? Ahora ya puedo poner otra vista, ¿no? Más isométrica para poder trabajar bien. Y si yo vengo y doy clic derecho donde dice sección, se nos, se nos va a abrir esta barra, ¿bien? Que es para realizar secciones en SketchUp, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer una sección? En el primer icono tocamos y nos posicionamos donde queremos realizar ese corte en el conjunto. Podemos trabar con las flechitas hacia donde queremos hacer ese corte. En este caso, por ejemplo, me voy a posicionar justo en el medio del tanque, le doy clic y fíjense cómo se nos genera un corte, una sección, básicamente una apertura del edificio. Entonces lo que vamos a poder hacer ahora es exportar este corte. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero a tener en cuenta es que los otros 3 símbolos que hay acá en la parte de selección sirve en primer lugar, por ejemplo, el primero es apagar esos planos de selección para no, ya que no los queremos ver, es solamente para poder en todo caso moverlo o hacer algo,
pero por ahora lo puedo llegar a apagar. El otro es el corte de sección. Básicamente, si yo le doy clic a eso, se apaga el corte, y si lo doy de nuevo, se prende. Esto que tener en cuenta es que no siempre va a activar el corte, porque a veces la sección no está activa. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. A veces se puede llegar a apagar la sección porque cambiamos de escena o lo que sea, y no lo vamos a perder. Pero bueno, ahora funciona y ahora nos está prendiendo y apagando esa sección. El otro símbolo sirve para básicamente ver el relleno de lo que estamos cortando, es decir, que lo lee como un elemento sólido. Si nosotros lo apagamos, fíjense cómo ya ahuecamos, por así decirlo, el contenido de adentro y lo volvemos algo vacío. Si lo prendemos de nuevo, es como que estamos cortando una superficie obviamente maciza y sólida. ¿Ok? Bien. Entonces ahora ya habiendo hecho la selección, teniendo en proyección paralela, por supuesto, y con las herramientas de vista, podemos posicionarnos en la cara, en este caso es la frontal, para exportar esta sección. Una vez que nos posicionamos donde queremos exportar, hacemos exactamente lo mismo. Exportar, gráfico 2D, pongo escritorio, corte 1. Y fíjense que si ahora yo lo abro, vamos a tener esa selección. Una vez que estamos acá en AutoCAD, SketchUp nos exporta dos capas, ¿sí? Una que es la de perfiles y otra que es la de secciones. En general la de perfiles sabe venir vacía o tiene algún que otro elemento, pero normalmente todas las líneas se encuentran o en sección o en la capa 0. Podríamos tranquilamente hacer una capa nueva que se llame muros. Le voy a poner un color rojo típico de la capa muros. Y fíjense que si yo selecciono una de esas líneas que conformaban el muro y apago, solamente se va a quedar lo que recorté en SketchUp. Bien, entonces tenemos acá una capa de muros. Podemos hacer lo mismo con la otra capa y esta ponerla en vista. Pero es muy importante que SketchUp nos brinda las diferentes capas para poder trabajar. Bien. Otra más que podemos hacer es la de exportar solamente las líneas de sección. Exportar línea de sección. Esto es exactamente igual, lo único que cambia es que solamente nos va a exportar, en este caso, lo que estamos recortando. O sea, por ejemplo, lo que está en color rojo, ¿no? Lo que se ve en el fondo no se va a exportar. Bien. Bueno, y con eso ya habríamos terminado la parte también de sección y exportar archivos para AutoCAD. La otra parte que vamos a ver, por último, es la parte de escenas. Bien. Entonces, vuelvo al estado original y en este caso yo lo voy a poner en perspectiva. ¿Cómo hacemos escenas? Te lo voy a cerrar porque no lo voy a usar más. Primero venimos donde dice ventana, donde tenemos nuestra bandeja y activamos la opción que dice escenas. ¿Ok? Se nos tiene que abrir esta pequeña pestaña donde lo que vamos a hacer es básicamente hacer como una especie de fotografía de posicionamiento de la cámara en el momento en el que nosotros creamos esa escena. Por ejemplo, imagínense que yo quiero que el modelo esté en este sentido, digamos, en esta vista aérea, para poder trabajar. Si yo le doy clic al más, crear escena, se nos va a crear, como dice acá arriba, escena 1. Obviamente, si le damos clic derecho, cambiar nombre, le podemos poner aérea, por ejemplo. Y lo que hace esto es que si yo, por ejemplo, empiezo a mover o empiezo a editar o trabajar en otro lado y vengo acá arriba donde están las escenas y le doy clic, volvemos al estado original de esa escena. Bien, entonces eso es muy importante para poder posicionar diferentes vistas en cámaras y en otro formato que ya vamos a ver las diferentes escenas. Otra cosa que también podemos hacer es, por ejemplo, como hicimos antes, crear un corte de frente como habíamos hecho con proyección paralela
Y cuando tenemos el corte ya hecho, venimos al más de nuevo, crear escena, cambiar el nombre. Corte. Bien, entonces de la misma manera que con esta opción volvemos acá a esta escena, con esta volvemos al corte. Bien. También lo que podemos hacer es, por ejemplo, venir a la que habíamos hecho antes, que era la escena original, y apagar diferentes elementos. Si yo, por ejemplo, creo una nueva escena, le voy a poner el nombre de interior. Puedo, por ejemplo, seleccionar varios elementos, venir a información de la entidad y con este ojito darle clic y se apagan. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer ahora? Una vez que ya hice esos cambios, clic derecho, actualizar. Entonces eso lo que hace es decirle a SketchUp que me guarde el instante en el que acabo de hacer los cambios. ¿Ok? ¿Qué va a pasar si yo ahora vuelvo a la de antes, que era la aérea? Fíjense cómo se vuelven a activar los elementos que yo había apagado y la que dice interior no. Entonces podríamos tener una escena donde podemos ver el interior de la casa sin necesidad de apagarlo, borrarlo e ir paso por paso. Entonces con las escenas podemos rápidamente ir de un lado a otro. Otra cosa que podemos hacer también es activar las animaciones. Bien, yo por ejemplo vengo a ventana, información del modelo, animación, en segundo lugar, y le doy clic a esta casillita. Lo que va a pasar es que cuando activemos una de las escenas va a haber una transición, es decir, un viraje de la cámara que nos lleva hasta la escena. Normalmente para que ande mejor el modelo y para no tardar tanto tiempo yo lo sé desactivar. Otra cosa que podemos hacer es básicamente demorar las escenas y las transiciones para hacer algún que otro video o lo que sea. ¿Ok? Bien. Y por último, otra cosa que podemos hacer es, si nosotros por ejemplo tenemos eh, básicamente en la barrita, acá lo pueden tener acá o lo pueden tener en clic derecho acá, donde dice cámara, y acá tenemos la barrita. Vamos a poder posicionarnos en algún punto del modelo y hacer como como si estuviéramos ahí, ¿no? Entonces con este icono, que es el de situar cámara, por ejemplo me voy a poner en diagonal a la vivienda y con el ojito clic y arrastro para poder cambiar un poco la visibilidad y puedo crear una escena, ¿ok? En este caso, por ejemplo, quisiera no tener tanto espacio acá y tampoco tanto espacio acá, quiero acercarlo un poco. Uno de los métodos obviamente sería volver a situar la cámara un poco más cerca de la vivienda, pero si nosotros tocamos la lupa acá arriba, la lupa grande, no esta, sino esta que está acá, lo que podemos hacer es, como dice acá abajo, aumentar o disminuir el campo visual, ¿sí? Entonces, si nosotros disminuimos el campo visual, lo que vamos a hacer es que los puntos de fuga no estén tan estirados, es decir, que apretar un poco lo que vemos de lo del fondo hacia lo del frente, y si aumentamos hacemos lo contrario. Ahí lo voy a mostrar. Por ejemplo, ahora está en 45, si yo escribo 20, enter, fíjense cómo me acerqué muchísimo hacia la vivienda y tal vez no quiero tanto. Si yo en vez de poner 45 pongo 60, hice lo contrario, es decir, me fui bastante más para atrás y se distorsiona un poco la imagen de la vivienda. Entonces ahí podemos escribir un número más o menos concreto, por ejemplo, no sé, 38 en este caso, y fíjense cómo ya arreglé eso. Otra cosa también que podemos hacer es, por ejemplo, venir a donde dice cámara y perspectiva de 2 puntos. Eso lo que hace es solucionarlo las verticales, que normalmente saben ser molestas, es decir, que estén inclinadas todas las líneas verticales, no está bueno. Entonces de esa manera, con la perspectiva de 2 puntos, acá arriba
arriba a la izquierda nos sale que está activada. Nosotros movemos un poquito, fíjense cómo se desactiva, así que tengan en cuenta eso. Y sumando la perspectiva de 2 puntos más la lupa, podemos tal vez ajustar un poco el modelo y crear una escena nueva. Ya tener una escena de fachada desde adentro. Y así sucesivamente, o sea, podemos hacerlo del interior, de afuera, etc. Bien, con esto habremos repasado la clase el viernes.